Pues mi gente es John Agua. Hoy en esta oportunidad acompáñenme a escuchar un absoluto progre, tratar de defender el que en Europa no ha ocurrido absolutamente nada negativo debido a años y años de olas de estos supuestos refugiados entrando muchos de los principales países del continente. Y vamos a ver un video de un sujeto que está caminando por varias ciudades en Italia, está mostrando lo que él está viendo. Y pues este sujeto que está reaccionando a ese video, tratando de aparentar que, ay, pero ¿por qué te quejas? Únicamente una persona racista se quejaría de que exista basura en todas partes y que hayan grafitis en todas las paredes y que todo esté desordenado y en un caos. Un evento racista se quejaría por eso. Va a hacer todo lo posible para aparentar que, pues en efecto, si tú fueses a hacer alguna de las quejas o críticas que cualquier persona que siquiera haya visitado una de estas capitales europeas, ni hablar de personas que estemos viviendo en Europa desde hace mucho tiempo, como el caso mío viviendo acá en el Reino Unido, habiendo visitado prácticamente casi todos los países europeos y habiéndolos pues visitado muchas veces en profundidad, como es el caso de Italia, que una Italia me parece un país fantástico y maravilloso. Sin embargo, yo siempre he dicho, yo no podría vivir en Italia. Italia tiene una enorme cantidad de problemas que inclusive hacen que los de acá del Reino Unido padezcan en comparación. Cualquier problema que tú puedas tener acá en el Reino Unido lo tienes en Italia 10 veces peor, ¿ok? Ese problema. Entonces, por muy espectacular y hermoso que pueda ser el país, por mucha herencia familiar que yo tengo compartida, debido a que gran parte de mi familia de parte paterna es italiana, yo siempre he dicho que Italia simplemente no es un lugar donde tú puedas vivir a menos de que tengas muchísima plata, o sea, millones y millones, y puedas comprarte una tremenda mansión, por ejemplo, en Siracusa o en el lago de Garda, y estar desconectado de muchos de los problemas del resto del mainland, ¿ok? De las principales ciudades, pero pues eso ya sería para un plan de retiro, ¿ok? No para una persona joven estar viviendo así, ¿ok? Pero entonces vamos a ver lo que está a punto de mostrar este youtuber que está caminando por Italia y la respuesta de este sujeto, que hasta hace algunos años solía ser un humorista en YouTube políticamente incorrecto, que hacía cada rato chistes y burlas de otras personas, pues en efecto, que en la actualidad él sería el primero en condenar a quienes fuesen a hacer ese mismo tipo de chistes, ¿ok? Porque ahora tuvo un giro 180 este sujeto llamado iDubbbz. Algunos piensan que es porque tiene una novia o una esposa, no sé si están casados, que es súper progre, súper izquierdista, socialista. Entonces, algunos piensan que es por eso, que él ha cambiado así de forma tan drástica, pero pues le ha costado una gran parte de su audiencia, ¿ok? Porque actualmente en este video que les estoy a punto de mostrar, el comentario más votado dice: felicidades por los 6 millones de suscriptores, iDubbbz. He estado aquí desde los 7 millones, ¿ok? Entonces va en caída este sujeto, pero vamos a escuchar qué tiene que decir. El episodio de hoy de Quejas de Yabobs trata sobre inmigración, xenofobia, racismo, tic-tac y la tic-tacificación de la xenofobia. El interés en este tema surgió de un tipo llamado Kurt Cass. Este chico, Kurt Cass, es un blogger de viajes. Entonces, pensarías que con tanto viajar por el mundo, eso realmente te abriría la mente a diferentes culturas, diferentes formas de vida y cómo todos somos personas que intentamos vivir. Pero, por desgracia, es un gran ejemplo de cómo se puede viajar por el mundo, y mientras tu mente esté jodidamente cerrada, todo lo que veas no hará más que confirmar tus prejuicios. Miren, eso de viajar por el mundo te va a hacer pensar que todos somos simplemente personas y todos somos iguales, todos simplemente queremos vivir. Miren, yo creo que más bien lo contrario muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando tú viajas por todo el mundo y te das cuenta de que en efecto sí hay diferencias culturales, sí hay diferencias sociales, sí hay diferencias normativas en distintos lugares, las creencias de personas cambian y varían, a veces drásticamente, y tú te das cuenta de que muchas veces lo que se nos ha condicionado a pensar se debe únicamente a factores socioeconómicos, principalmente económicos, realmente casi nunca es el caso. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos visitar dos países con igual pobreza relativa, por lo menos para sus escenarios específicos, pero en uno pudiésemos ver un absoluto caos y desorden y desastre y un basurero por todos lados, y en el otro pudiésemos ver que si bien la mayoría de las personas vive en una pobreza profunda, no se ve ese nivel de caos, de desorden, no se ven montañas de basura en todas partes, no se ven personas pues arrojando su basura a la carretera. ¿Por qué? Pues porque muchas veces personas, estando en un escenario como ese, piensan, pero ya va, ¿por qué yo habría de ya tomar lo poco que tengo y empeorarlo? Y eso a mi parecer es lo correcto. Mi mamá de pequeño me dijo cuando nosotros solíamos ver, por ejemplo, Radar de los Barrios, un programa que mostraban en Televen años y años atrás. A veces entrevistaban a familias y habían que si 20 personas viviendo, era una familia con 10 hijos y los primos y los tíos, todos vivían en un rancho de zinc, ¿ok? O de piso de concreto, rancho de zinc, una cosa súper pobre, ¿ok? Una pobreza total, ¿ok? Y sin embargo, muchas veces mi mamá hacía comentarios y ella decía, mira cómo tienen su casa ordenada,
mira cómo tienen todas sus cosas limpias y en orden, mira cómo no hay basura, mire, o sea, pueden estar cocinando y comiendo con unos potes de mabeza, con unas cosas de plástico, pero todo está ordenado, limpio en su lugar. Y pues mi mamá siempre me dijo, porque en efecto, el ser limpio, el ser ordenado, no cuesta nada. Entonces, si tú eres una persona que poco tiene, más bien yo creo, más razones tienes de tratar de que lo poco que tengas esté lo mejor posible, para ti mismo, ¿ok? No para nadie más, no porque quieres impresionar a otros, para ti mismo, ¿ok? Yo creo que todos nosotros sabemos lo mucho que te puede afectar el estar en un, por ejemplo, un entorno sucio, estar en una casa desordenada, ¿ok? Al fin y al cabo, mente desordenada, casa desordenada, algunas veces una cosa viene antes que la otra, pero típicamente ambas están conectadas, ¿ok? Entonces, eso es en efecto lo que yo he visto. Yo he aprendido que la cosa de tratar de decir, no, bueno, esta gente vive así como vive, simplemente porque no tienen dinero, muchas veces no es cierto. Es otra cosa. Es cosas que tienen que ver con valores culturales, es cosas que tienen que ver con que hay ciertas culturas en las cuales realmente no les importa estar viviendo literalmente entre un absoluto basurero. Y decir eso no es ser xenofóbico, no es ser racista, decir eso es reconocer una realidad que tú mismo puedes ver si tú decidieses en efecto viajar alrededor del mundo, como muchas personas, como este sujeto, este bloguero Kurt ha hecho, ¿ok? Vamos a continuar. Mirad esto. Mirad el estado de la ciudad. Esto es Roma, chicos. Parece Bangladesh o algo así. Mirad esto, chicos. Ah, ¿qué os referís? Me gustaría saber más, pero solo decís que parece Bangladesh. ¿Es porque aquí hay gente de Bangladesh o simplemente dais por hecho de dónde es la gente? Hay mucha gente de piel. Por cierto, una cosa estoy viendo mientras te digo esto. Actualmente yo estoy en medio de mudarme, ¿ok? Estoy en pleno proceso de mudanza, así que estoy entre casas, ¿ok? Por eso es que estoy grabando el video donde estoy. Pero por lo menos yo hice un mínimo esfuerzo en que la presentación del video se viese más o menos decente, ¿verdad? Yo pudiese haber grabado esta vaina, pudiese haberlo puesto ahí frente a una pared, pudiese haberme ahí estado sentado en el sofá, acostado en el sofá, ¿ok? Traté de hacer que la puesta en escena fuese un poco simétrica, la cosa, mientras que nosotros tenemos este sujeto que está en su lugar principal donde él graba sus videos actualmente, está en un canal de YouTube que tiene 6 millones de suscriptores, es un tipo que muy probablemente es multimillonario, tan solo con lo que se ganaba cuando él solía dar risa antes de volverse un pobre, ¿verdad? Y miren aquí, o sea, miren aquí, miren cómo está, miren en qué tipo de lugar está viviendo y está haciendo sus videos, arrimado, tiene unos shorts ahí, está mostrando la entrepierna cada vez que se pone a hablar. Entonces, en efecto, es entendible que una persona como él, que no le importa el lugar donde él mismo viva, no le importa cuidar a él la imagen que él está presentando a su audiencia, él verá lo que se está mostrando en estos videos de en Italia, que son basura en las calles, que son grafitis en todas las paredes, que tú entras al mercado y todo es un caos, es una cosa caótica. Y él dice, ay, no, pero ¿cuál es el problema? Así debería ser todo, pero ¿por qué debería ser así? Me pregunto, ¿por qué debería ser así? ¿Por qué no pueden ser ordenados? ¿Por qué no pueden dejar de rayar todas las paredes? ¿Por qué no pueden dejar de arrojar la basura a las calles? ¿Por qué todo tiene que ser caótico? Simplemente porque hay muchas personas. Nuevamente, muchas personas y caótico no son necesariamente cosas que van una con la otra. Un ejemplo de esto, yo estuve pocos meses atrás en Tokio. Tokio es una ciudad donde tú no puedes muchas veces siquiera respirar, especialmente si estás en las zonas más transitadas de la ciudad. ¿Saben lo que ustedes no van a ver en casi ningún lado en Tokio? Basura en las calles. ¿Saben lo que menos van a ver en casi ningún lado en Tokio? Grafitis en todas las paredes. Entonces, no, el que exista mucha gente no significa que tiene que ser caótico y desordenado. Vamos a ir. Morena en el mundo, y no todos son de Bangladesh. No lo Así como también, por ejemplo, puedo dar el ejemplo de China. Tantas ciudades en China que he visitado, desde Hong Kong hasta Macao, hasta Shanghai, hasta Chongqing. Estas son ciudades que también en las visitadas vas así caminando por la avenida, ¿ok? Y sin embargo, lo que no ves nuevamente es basura en todos lados. Lo que no ves es desorden, es caos, es grafitis, es pues un sentimiento de que la gente que está viviendo en este lugar no le importa el lugar donde están viviendo. Eso es lo que no, es lo que no ves, ¿ok? Entonces, no tiene que ser así como en estas imágenes. Y el criticar, el que sí lo sea, no te vuelve un racista. Pero vamos a decir, lo sé, ¿tienen fruta y verdura fresca en Bangladesh? Quiero decir, ese es un indicio de que podría parecerse a Bangladesh. Por cierto, he visto los videos de este tipo. Va a Bangladesh. Vaya, es una locura. Ha ido a un mercado de agricultores cualquiera donde la población de inmigrantes es un poco mayor que en otros lugares de la ciudad. Y él dice, sí, estamos en el puto Bangladesh. Mirad el estado de este lugar. ¿Te importaría decirnos en qué estado está? Mirad el estado de la ciudad. Mirad el estado de este lugar. Mirad esto, chicos, mirad esto, pero no sé en qué estado está. Necesito que tú, el blogger, me digas en qué estado está.
Mirad esto, chicos, esto es Roma, esto es Europa. ¿Os parece Europa? Sí, sí, a mí me parece Europa. ¿Qué más se supone que vamos a sacar de este vídeo? Es como este tío, es tan desagradable. Muchos de estos tíos que vamos a ver tienen una idea en la cabeza de lo que es la cultura europea. Su idea de estas cosas es como una caricatura. Es como una postal. No es como lo que realmente experimentan a diario. ¿Qué hace esta gente habitualmente? Vender y comprar un montón de productos en un mercado. Y él dice que esto es en Europa. No veo ningún vendedor de queso blanco. Esto no se parece en nada a Europa. Esto no se parece en nada a Roma. No veo a ningún... Nuevamente, en tratar de decir que no existe tal cosa como una cultura europea, que de por sí, cultura europea, valores compartidos en lo básico, por fuera de eso, la cultura italiana, y después también tendrías que hablar de la cultura italiana del norte versus la del sur. Sin embargo, el decir que esto no existe, el decir que esto son cosas que no, tú las piensas porque las has visto en películas, porque las viste en alguna imagen, en alguna postal. No, realmente existen. El problema es que se han ido perdiendo con el pasar del tiempo porque se ha ido erosionando la cohesión social, porque ha habido en efecto una enorme cantidad de inmigración proveniente de otros países y de otras culturas que pues cuando llegan a estos países como Italia, como Francia, como Alemania, como el Reino Unido, en lugar de tratar de volverse ahora ciudadanos de esos países y adoptar sus valores culturales, por lo menos a la medida en la que los vayas a expresar estando en público, porque en efecto, si quieres dentro de tu propia casa, en tu vida familiar, en tu vida privada, e impartir los valores de tu respectivo país de origen, pues perfecto, está bien. Por ejemplo, yo siempre he dicho, yo siendo venezolano y siendo una persona que hablo tres idiomas, yo pretendo en efecto que mis hijos también. Pretendo en efecto que mis hijos también sepan hablar idiomas de forma fluida y no como que se lo aprendieron al letra. ¿Ok? Entonces lo que yo planeo hacer es que si yo continúo viviendo en un país de habla inglesa, cuando tenga hijos, en la casa vamos a hablar en español y afuera hablaremos en inglés. ¿Ok? Eso fue lo que hicieron mis padres conmigo. Yo con mi familia siempre he hablado en inglés y esa es la forma en la que yo logré tener inglés como un idioma nativo, aún estando en Venezuela gran parte de mi vida. ¿Ok? Entonces, una vez más, el tratar de ignorar lo que son realidades simplemente porque no te conviene, porque no te gusta, porque tú piensas que debería haber un experimento multicultural en todos lados, a menos de que, y esto es lo que me parece tan curioso, ¿verdad? A menos de que se trate de resguardar las creencias y los valores culturales de las poblaciones nativas o indígenas, que muchas veces a estos progres eso sí les importa mucho, eso sí les preocupa mucho, ¿ok? Por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Australia, en Estados Unidos, a eso sí se les tiene que respetar sus creencias, su indumentaria, su forma de comer, su forma de vivir. Ah, pero si lo quieres hacer siendo, por ejemplo, un italiano o un alemán o un británico, eres racista, eres xenofóbico, deberías querer que tu cultura sea la que te imponga el flujo migratorio de hoy, ¿ok? Vamos a ver. Un italiano aquí, chicos. Soy más italiano que cualquiera de esta gente. Mirad esto. No veo a ningún italiano aquí. No. Veo a ningún italiano aquí, chicos. Soy más italiano que cualquiera de esta gente. Vale, tío, ¿qué coño son? ¿Qué coño es esta gente que vive en Italia? ¿Qué aspecto tiene un italiano? ¿No veis a ningún italiano? ¿Qué van a llevar? Una etiqueta con su nombre. Sí, me llamo Ricardo el italiano. Quizá en lugar de decir, no veo a ningún italiano aquí, podéis preguntarle a cualquiera de estas personas, que sin duda son italianas. Preguntadles si son italianos. Puede que no me parezca a Mario, pero soy italiano. Sé que cuesta creerlo. Nuevamente, esto es otro de los argumentos, ¿verdad? De que no existe tal cosa como una persona italiana o un estadounidense o un alemán o un británico, porque un inmigrante proveniente de Medio Oriente o un país africano puede llegar y a los 5 minutos esa persona es tan británico, tan alemán o tan italiano como cualquier otro, ¿ok? Y no, eso también es una mentira, es un invento de los progres, es un invento de la izquierda, es un invento de los que promueven este tipo de agendas y que están muchas veces totalmente en contra de los intereses de las ciudadanías de los países a los que las promueven. Ahora, una cosa que nuevamente yo tengo que mencionar, si tú, por ejemplo, estuvieses en Japón o en China en particular, si tú fueses a vivir en China, si yo fuese a vivir en China, no importaría cuánto tiempo yo estuviese viviendo en China, yo nunca sería visto como un chino. Jamás, ¿ok? Sin importar si yo paso el resto de mis días en China, yo nunca voy a ser considerado un chino. Siempre voy a ser un inmigrante viviendo en China, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque los chinos entienden que ellos tienen su propio gentilicio. Mientras que si tú quieres tener algo siquiera similar, remotamente cercano a eso, porque entiendan, por ejemplo, en Italia, tú puedes ir al norte y ver personas de tez más blanca, puedes ir al sur y ver personas de tez más oscura, así que es mucho más difícil en países como Italia siquiera decir, este tiene que verse de esta forma para ser italiano. Sin embargo,
Siquiera Alemania sería un mejor ejemplo. Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca, países que todavía tienen una gran mayoría de su población del mismo lugar y por ende la gran mayoría de esas personas se ven muy similares. Si tú quieres mantener eso, si tú quieres mantener eso, eres racista. Pero si China lo quiere mantener, si Japón lo quiere mantener, si Senegal o si Camerún o si Jamaica quiere mantenerlo, eso es perfecto y eso se debería permitir. Por ejemplo, tú no deberías estar de acuerdo con que los gringos puedan emigrar a México, pero sí deberías estar de acuerdo con que todos los mexicanos se pueden ir a Estados Unidos si quieren, ¿ok? Vamos a continuar. Soy más italiano que cualquiera de esta gente. Por cierto, chicos, su marca de ropa se llama Conquest. Es un sudafricano blanco que hace vlogs de viajes que son vagamente xenófobos y su marca de ropa se llama Conquest. Tenemos que retirar al menos una. Curioso, ¿verdad? Curioso. No sé si a ustedes se les pasó lo que acaba de decir iDubbbz, así que lo voy a volver a poner. Escuchen, escuchen cómo él acaba de calificar a este sujeto en pantalla. Se llama Conquest. Es un sudafricano blanco que hace vlogs de viajes que son vagamente. Ya va, iDubbbz, ya va. ¿Cómo es eso de que es un sudafricano blanco? Porque eso iría totalmente en contra de lo que acaba. iDubbbz acaba de hacer el argumento de que no existe tal cosa como una apariencia particular o un color de piel predominante en un país, y que pensarlo te vuelve un racista. Cuando este sujeto, este youtuber, estaba diciendo no veo ningún italiano aquí. Y iDubbbz dijo, ¿cómo que no? Todos son italianos. Pero al mismo tiempo, un aliento más tarde, iDubbbz dice, este es un sudafricano blanco. Entonces, iDubbbz tiene que reafirmar que él no es un sudafricano normal, ¿ok? Él es un sudafricano blanco. Él es la excepción, ¿ok? Él está a la franja. Él no es simplemente un sudafricano. O inclusive, iDubbbz pudiese haber dicho, él es un africano. Es simplemente un africano. Y en efecto lo sería. De la misma forma que tú pudiese estar hablando de un latinoamericano y decir es un latinoamericano. No tendrás que especificar de qué país es a menos que quieras hacerlo. Pero en este caso, iDubbbz tiene que especificar el país y tiene que especificar el color de piel del sujeto inmediatamente después de decir que él no debería estar diciendo que una persona no puede ser de un lugar porque no se vea como que es de ese lugar. Absolutamente increíble, ¿vale? Xenófobos y su marca de ropa se llama Conquest. Tenemos que retirar al menos una de esas cosas. Recomendaría la parte xenófoba, pero también podrías cambiar la parte de Conquest. Ya sabes, al menos una que diga que las calles son peligrosas. Mira a Entonces, él aquí está hablando, no se tradujo esa parte porque está en italiano en el video, así que creo que YouTube solo está traduciendo lo que está en inglés. Pero allí el sujeto en cuestión, el sudafricano, le está preguntando a italianos con quien él estaba para este video. Mira, dime sobre esta zona, ¿es una zona peligrosa? Y le responde, sí, es una zona muy peligrosa. Y el sudafricano le pregunta, ¿por qué? Y ellos dicen, bueno, porque hay mucha gente con cuchillos, con machetes, ¿ok? Y puedes verlos caminando abiertamente con cuchillos, machetes. Por cierto, este mismo sujeto, que miren, yo no estoy defendiendo lo que haya dicho, o hecho, no hecho, este sujeto Kurt en particular, porque he visto quizás 3 videos de él, ¿ok? Así que capaz que el tipo realmente tiene posturas nefastas. Pero en los videos que yo he visto, él está enfrentando a personas que están haciendo lo mismo que yo he tenido que experimentar múltiples veces viajando a múltiples de las capitales más reconocidas de Europa. Por ejemplo, los que no tienen años en esta comunidad, ¿ok? No sé, conocen quizás el lore de cómo yo terminé siendo reportado por un grupo de venezolanos en Inglaterra, venezolanos en Londres, el grupo de Facebook venezolanos en Inglaterra, Benenim, ¿ok? Me reportó a la policía y terminaron la policía rompiéndome la ventana de la casa para ingresar a mi casa cuando yo no estaba. Y lo hicieron, ustedes quizás recordarán, porque yo fui a París, y esto fue en el 2016, antes de las elecciones en Estados Unidos, y yo fui a París y me llevé una camiseta con el rostro de Donald Trump y tuve una foto frente a la Torre Eiffel y compartí lo que había sido mi experiencia y el por qué esa experiencia me había reafirmado en mi postura de apoyar a Donald Trump y del tipo de políticas de control migratorio que Donald Trump estaba promoviendo. ¿Por qué? Pues porque resulta que yo lo que experimenté viajando a París, y lo he dicho muchas veces, es probablemente una de las más grandes decepciones que yo he experimentado viajando a cualquier parte del mundo, ¿ok? Porque yo tenía en mente esta idea, por ejemplo, el código Da Vinci, y tú vas y ves todo lindo y hermoso y bello y tal, y todo limpio y ordenado, y llegas y París es un absoluto basurero, un absoluto basurero. París es Nueva York de Europa, ¿ok? París es la Nueva York de Europa, ¿ok?
Y no solo lo sucio, lo asqueroso, lo repleto de grafitis en todas partes, la basura en todas las esquinas, realmente como un país tercermundista, no como la capital del amor de Europa, ¿ok? Pero después, yo recuerdo, estaba con mi expareja y estamos subiendo hacia la iglesia del Sagrado Corazón, uno de los puntos más importantes para los cristianos en París. Y está subiendo por las escaleras y se nos acerca este grupo de hombres africanos y nos rodean y empiezan a tratar de hacernos esta típica estafa de que te ponen un brazalete y tratan de amarrarte, lo dicen esto es gratis, esto es un regalo. Y tan pronto te lo han amarrado de una forma que no te lo puedes rápidamente quitar, te empiezan a presionar para que les des plata, ¿ok? Y mucha gente bajo la angustia, la presión y tener este grupo de hombres rodeándolos simplemente les terminan dando plata, ¿ok? Y no es que les dan 1 o 2 euros, les dan 20, 30 euros, ¿ok? Porque si no, no los dejan solos, no los dejan quietos, ¿ok? Obviamente yo ya esta estafa me la conocía, entonces yo simplemente trato de seguir de largo y literalmente nos estaba rodeando este grupo de hombres, rodeando, ¿ok? Y miren, no les miento, yo tuve que decir, cuando se empezaron a poner alzados, cuando empezaron como que a alzar la voz y tal, porque entendían que yo no me iba a dejar estafar, yo dije, mira, no me impresiona, soy de Venezuela, ¿ok? No me impresiona, no me van a intimidar, yo no soy europeo, soy de Venezuela, ¿ok? Y entonces empezó a decir, Venezuela, Venezuela, no sé qué. En fin, fueron todos unos 5 minutos allí teniendo que discutir con este grupo de hombres que estaba rodeando. Y Sánchez fue lo peor de todo. No solo el hecho de que estuviésemos en un lugar tan transitado, tan importante, es un lugar religioso, no solo eso. Literalmente, a media cuadra estaban 3 policías. 3 policías parados allí al lado, así mirándose entre ellos, sin hacer absolutamente nada. Y esos 3 policías se quedaron allí durante el resto del día. Nosotros subimos unas escaleras y empezamos a mirar ese mismo grupo de hombres estafando a otras personas y los policías no hacían absolutamente nada. Avanzamos 10 años hasta la actualidad y todavía ustedes pueden encontrar todos los días videos hechos por youtubers que van hasta París y son estafados de exactamente la misma forma, en exactamente el mismo lugar y la policía no hace absolutamente nada, ¿ok? Y una de las razones por las cuales la policía no hace nada es porque dicen, si nosotros los arrestamos, esto por lo menos nos lo dijeron a mi mamá y a mí cuando estábamos en Madrid y estábamos viendo cómo este grupo de hombres africanos está amarrando unas bolsas con estos bolsos y estas carteras réplica, falsas, ¿ok? De marcas de diseñadores, pero réplica. Y la policía empezaba a manejar el auto subiendo por la Castellana, por la principal calle de comercio lujoso en Madrid, un lugar donde tú tienes que pagar un alquiler para estar vendiendo allí, estás botando miles y miles y miles de dólares, de euros a la semana, ¿ok? Y sin embargo, ellos lo estaban haciendo de gratis, poniendo en las aceras esas sábanas, ¿verdad? Sábanas amarradas con la cosa del Chavo el 8 que se echaba al hombro, con estas cosas de diseñador falsos. La policía empezaba a manejar el auto, subir, y ellos cuando veían a la policía, agarraban rápidamente, cerraban la cosa, se lo echaban al hombro y subían media cuadra y después volvían a ahora ponerse en este lugar, ¿ok? Y esto lo hicieron varias veces y mi mamá y yo lo estamos viendo mientras que nos estamos tomando un café y resulta que, miren, yo no hubiese dicho nada, ¿verdad? Pero mi mamá dijo, no, ya va, tengo que ir a preguntarles. Entonces mi mamá pasa de un lado de la calle a la otra, ya, cruza por la carretera y va y le toca la puerta, le toca el vidrio al auto de la policía. Y les dice, miren, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué no los arrestan o los detienen algo? Y el hombre le dijo, mira, el problema es que si los arrestamos, esta gente no tiene documentos, entonces tenemos que volverlos a liberar. Entonces los arrestamos, los llevamos, les damos un viaje gratis en la patrulla, los llevamos hasta la policía, cuando llegamos no tienen documentos y los tenemos que liberar nuevamente, ¿ok? Ese problema. Entonces, esto es lo mismo, y por eso justamente cuando llegan en las balsas acá de Reino Unido, una de las primeras cosas que hacen es que arrojan todos sus documentos directamente al océano, ¿ok? Para que no puedan ser reconocidos, para que puedan decir, no, en realidad yo tengo 15 años y tienen más edad que yo, ¿ok? Pero entonces, una vez más, este tipo de cosas son cotidianas en tantos lugares. En Roma, las estafas por doquier, en Milán ni se diga. Miren, Milán es un lugar, yo no vuelvo a visitar Milán ni que me paguen por visitar Milán, ¿ok? Entonces, nuevamente, el tratar de ignorarlo es una cosa que no es solo una estupidez, sino que yo creo es ofensivo para todas las personas que tienen que vivir en estos países que han sido afectados de una forma tan drástica. Y este absoluto pendejo que no vive siquiera en Europa, este tipo IDOBS, está diciendo, ay no, pero si tú te quejas porque no es racista. Todos estos tipos. Mira todas las mierdas en el suelo. Y aquí están merodeando. Muy peligroso. Está diciendo que... Esta es la parte del vídeo en la que realmente suben los niveles de propaganda. Empiezan insinuando suavemente mostrándote que esto no es como las postales de Europa que ves.
Chicos, habéis oído hablar de Roma en vuestra clase de historia. Nunca habéis visto imágenes como esta. Visteis cosas bonitas como el Coliseo, pero ahora tenéis que ver inmigrantes. Y luego llega este tipo que dice, bueno, ahora que os he preparado, os voy a contar lo peligrosa que es esta calle que está junto al mercado de agricultores. No importa que ninguno de vosotros tenga ni idea de lo que es este mercado, de lo que es esta calle. Él solo va a actuar como si fuera una autoridad en la materia, y dará a entender vagamente que es un problema de inmigrantes y no de pobreza. Por cierto, cuando está... Una vez más, IDOB se siente con la moral de él poder decirles a ustedes que él sí sabe lo que está pasando en esta ciudad en Italia, país en el que él no vive, un continente en el que él no vive, y se tendrá que ver con cuánta experiencia tiene él viajando en Italia, ¿ok? Que probablemente no sea mucha, pero él se siente con suficiente conocimiento para poderles dejar saber a ustedes que en realidad lo que están diciendo los italianos que están junto con este youtuber, que le están diciendo esta zona sí es muy peligrosa, hay mucho crimen, ellos están equivocados. Ellos son propagandistas, porque IDOBS sí sabe la verdad de lo que está ocurriendo en Italia. O sea, esto es insólito, realmente insólito, ¿ok? Y después él vuelve a agregar y reafirmar la postura de que esto es un problema de pobreza y no un problema de ninguna otra cosa. Miren, les cuento algo, les cuento algo. Yo he ido a países muchísimo más pobres que Italia, ¿ok? Obviamente, inclusive dentro de las condiciones malas que hay en lugares como Catania, en Italia, que Catania es uno de los pocos lugares en Europa donde yo realmente me he sentido inseguro, ¿ok? Para que una persona que se crió en Venezuela, especialmente en Maracaibo, y tenía que caminar desde la Plaza República hasta su apartamento donde estaba viviendo con su familia en 5 de Julio, después del lugar de Juana, y tener que caminar después de las 8 o 9 de la noche sin una sola luz pública en la calle, hace falta mucho, hacer que te sientas inseguro estando en un lugar cuando estás viajando en Europa. Sin embargo, uno de los únicos lugares donde me he sentido realmente inseguro fue caminando por Catania, en Italia. ¿Por qué? Pues porque Catania es uno de los puntos donde llegan muchos de estos supuestos refugiados y después de Catania van y incursionan al resto del país, o que empiezan a subir hacia el norte. Pero en este caso, ¿verdad? Tenemos un ejemplo que está siendo dado por estos sujetos que son italianos, le están diciendo, les están mostrando las imágenes, están mostrándole también lo que se puede ver abiertamente, que IDOB se está negando nuevamente, pero encima de eso también están haciendo algo que me parece bastante importante y eso es, IDOBS nuevamente hace el comentario de que esto es propaganda porque en realidad las personas pobres cometen crímenes porque son pobres. Miren, una vez más, yo he dicho esto muchas veces, pero creo que muchos de ustedes en la audiencia se sentirán de acuerdo con esta postura. Yo siendo una persona que pasé varios años, siendo pues, una persona que estaba teniendo que mudarnos cada cuantas semanas porque no teníamos para pagar el arriendo donde nos estábamos quedando en Colombia, y pues en efecto, comiendo un pancito y un jugo Tang entre 3 personas al día, y pues literalmente sobreviviendo, pasando una peladera de bola como nunca pasé en Venezuela. Yo el nivel de peladera de bola que experimenté en Colombia, que no fue por las condiciones económicas de Colombia. Colombia me mejoró las condiciones económicas que yo tenía, los prospectos laborales que yo tenía comparado a Venezuela considerablemente. Es simplemente porque habíamos venido de Venezuela de estar absolutamente con una mano adelante y otra atrás, y de repente llegamos a Colombia y tenemos que reinventarnos y tenemos que pues todos echarle bola, y pues fueron 2 años bastante difíciles, ¿ok? Sin embargo, durante ese tiempo, esto lo he dicho ya varias veces, en ningún momento se me ocurrió meterme en una tienda a robar. En ningún momento se le ocurrió a mi hermana meterse en una tienda a robar. En ningún momento se le ocurrió a mi papá meterse en una tienda a robar. Mi mamá, ni se diga. Mi mamá es la persona más honesta que ustedes conocerán en todas sus vidas. Pero entonces resulta que personas como IDOBS siempre dicen que la gente pobre roba. Eso es totalmente falso, totalmente falso. Muchas veces nosotros vemos que los que más roban, por ejemplo, en países como Estados Unidos, son personas que no lo hacen porque quieren sobrevivir, como Aladdin, ¿ok? Como Aladdin, que simplemente quieren alimentar a sus familias. Son personas que quieren dinero. Entonces van y se roban 10 iPhone, van y saquean una tienda de Nike, le sacan todas las Jordans, van y se roban objetos de lujo que puedan vender porque quieren plata, no es que quieren comprar comida. Por eso es que con tan poca frecuencia nosotros vemos casos de personas, especialmente en países como Italia, en países europeos, en países como Estados Unidos, robando comida, ¿ok? Con tan poca frecuencia vemos a personas robando comida. Típicamente lo que hacen es que roban cosas que pueden revender porque quieren es la plata, quieren la plata, ¿ok? Entonces el argumento de si la gente pobre roba es totalmente falso. Por ejemplo, yo estuve en Egipto un par de veces y recuerdo estar caminando por Cairo, y Cairo es una ciudad increíblemente pobre, hasta el punto en el que hay una zona en Cairo que es conocida como la ciudad de la basura, donde personas literalmente viven en edificios que están absolutamente repletos de basura,
porque su trabajo es recolectar todo lo reciclable de toda la ciudad porque no hay sanidad pública en Cairo, y después lo llevan a este lugar y lo ponen en plástico con plástico, metal con metal, etcétera, y después van y lo llevan hasta los centros de reciclaje y se ganan su plata de esa forma. Pero durante el tiempo en el que están repartiendo las cosas y ordenando las cosas, están literalmente viviendo entre montañas de basura, como ustedes probablemente nunca habrán visto en ninguna parte del mundo, ¿ok? Y sin embargo, en Cairo, en ningún momento yo sentí que yo estaba en peligro de ser atracado, de ser asaltado, ¿ok? Más bien en Cairo lo que yo experimenté múltiples veces fueron personas que cuando yo les había dado más dinero del que yo sabía era, porque, o sea, me sentía mal, ¿verdad? Me estaban cobrando una cosa muy barato, por ejemplo, los taxis. Los taxis son tan baratos que son prácticamente gratis si eres una persona que gana en dólares, en euros, en libras. Entonces yo estaba dando propinas muchas veces el doble o el triple de lo que era la carrera que me estaban cobrando, porque la carrera era una cosa como $1.50 por 20 minutos de estar pegado en el tráfico de Cairo, ¿ok? Entonces, muchas veces yo tuve que, sin entender el idioma, decir, no, no, para que entiendan que es para ellos, ¿verdad? Una propina y tal y esto. Eso fue lo que experimenté muchas veces en Cairo. Mientras que lugares donde me han tratado de estafar un pocotón de veces, lugares como Las Vegas. En Las Vegas, miren, en cada esquina te tratan de estafar de cualquier 1.000 millones de forma distinta. Te tratan de cobrar esta, te cobran doble, te ponen esto, tienes que revisar los recibos de cualquier vaina que vayas a pedir en un restaurante porque le agregan bebidas o le agregan comida a lo que pediste. Entonces, no, esta cosa es una absoluta farsa, una absoluta mentira. Pero bueno, miren, ya llevamos 31 minutos de video, así que lo voy a dejar hasta aquí. El video dura mucho más tiempo, si quieren ir a verlo, si quieren desperdiciar más su tiempo, vayan a ver el canal de iDubbbz para que terminen de escuchar lo que dijo este absoluto pendejo. Pero con eso dejo este video. Hasta la próxima, mi gente. Paso.